están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día 2 de agosto. Estamos en agosto, ya, no es por la broma de si va a pasar agosto, no va a pasar agosto y todo lo más, sino que la sorpresa de estar en el último tercio del año ya. ¿Se dan cuenta? Estamos, pues, Felipe. ¿Cómo que no? Octavo va. El último tercio del año, octubre, noviembre y diciembre. No, pues es el último cuarto. Tenés razón. Y eso que este hombre es ingeniero, porque estamos en el último tercio del año. La voz que ustedes escuchaban es don René Jofré, psicólogo. No cuenta bien las pastillas si le recetas a algún paciente. Además. Bienvenido, René, un gusto como siempre. Psicólogos no pueden recetar pastillas. Yo sé que mi mujer es psicóloga, así que, pero a mí me den pastillas cada vez que puede. Bueno. Oye, muy bienvenido, René, un gusto como siempre compartir contigo. Gracias. Militante del PPD, no, tú no eres militante. También, no, ¿qué? Esto es un privilegio estar con militantes de partido, que es un grupo selecto. Bienvenido, como siempre, un gusto. Muchas gracias, compartir contigo. También estamos con Camila Ríos, cientista política, militante y dirigente de Comunes. Sí, muchas gracias por la invitación. Y tener una militante de partido político sub-30. Así es. Es todo un hallazgo, me parece estupendo. Y Donaldo Casinelli, muy bienvenido, administrador público, administrador de una agencia de ideas ahora. Déjame acordar cómo es que se llama, se me olvidan las cosas. Yo te ayudo, Datacam. Es que le cambiaste el nombre. Sí, Datacam. Para que no me cambie, porque antes me cambiabas de instituto. Entonces, sí, no, ahora te cambias. no me voy a cambiar de empresa ahora. Bienvenido, Aldo, un gusto como siempre. Muchas militante gracias. De Renovación Nacional. ¿Qué te parece? Evópolis, No, René. Oye, pensé que era más liberal. Casinelli, pensé que era más liberal. Es del ala ultra liberal de Renovación Nacional. Algo me iba a decir, ¿no? No, es que me acordaba cuando tú decías 3 militantes de partido, cuando se estaba discutiendo la reinscripción de los partidos con el nuevo sistema. Nosotros hicimos un cálculo que era si todos los partidos que en ese minuto se estaban reinscribiendo tuvieran el porcentaje promedio de lo que se exigía, el 7% de la población chilena tenía que estar inscrito en un partido. Entonces, no somos tan pocos. ¿7%? Ese es como un cálculo que se sacó en esa época, en ciertos promedios. Cuando tú dirigías Libertad. Cuando se dirigía el instituto. Libertad. Ahora, yo creo que en esta lógica, padrones de la gente que está inscrita. Ahora, sabemos que hay algunos situaciones complejas respecto a los padrones, pero ese es un 7% de la población. Y hay en ciertas regiones donde ese porcentaje subía por la exigencia de la cantidad de militantes que tenían que tener los partidos. Exactamente. Lugar, sí. Entonces tenía 200.000 personas y si tú querías tener a todos los partidos, hoy hay 13 partidos con representación parlamentaria. Por eso, a la medida que hay más partidos necesitan más militantes. Y hay como 30 en proceso de formación. O sea, parte de los 13, digamos. Sí. Republicano, entre otros. Republicano. Claro. Muchos partidos, una variedad ahí de... Bueno, si el sistema proporcional incentiva la formación de partidos. ¿Y eso es bueno? Ya me da igual. Siempre que haya espacio para formar coaliciones, está muy bien. No, yo creo que sí. Que cada espacio, que cada diversidad dentro de la sociedad pueda tener representación en el sistema político, a mí me parece bien, algo deseable, absolutamente. Claro, está el problema de la fragmentación después, pero eso es otro. Oye, Donaldo Casinelli. Pero así, René lo deslizó así, lo tiró arriba de la mesa. Es súper importante, tú tienes un sistema fragmentado, pero ¿cómo logra formar coaliciones para gobernar? Lo hemos conversado muchas veces, y en una lógica de régimen presidencialista con un correlato parlamentario, porque el Parlamento tiene fuerza. Entonces, claro, tú tienes un presidencialismo muy fuerte, pero mira lo que pasa en el Congreso. Y en el Congreso, para gobernar, tienes que tener un correlato, sea de gobierno o de oposición, en términos de coaliciones. Y por lo tanto, la fragmentación de partidos, como decía Camila, es súper importante porque le da representación, le da voz en los espacios políticos, que es el Congreso por esencia. Pero lo segundo es si esa voz se logra tener fuerza. Y esa fuerza, hoy día, en Chile, por lo menos en los últimos 20 años, ha sido a través de las coaliciones. Uh-huh. Oye, antes de meternos en los temas, porque estuvimos poniéndonos de acuerdo en algunos temas, pero estamos hablando de otra cosa, porque como siempre pasa en las buenas conversaciones. Y
Esta agenda de cambios institucionales que insiste el presidente de la República en impulsarla, a pesar de que sus propios parlamentarios le dicen vámonos con calma, ¿para qué? Etcétera. ¿Apunta a lo que se necesita, a juicio de usted? A propósito, hablábamos de este sistema de muchos partidos políticos, el tema del Congreso, el presidencialismo. Esos temas no se hablan, no se tocan, son como, a mi juicio, yo no debería dar opinión, pero es muy difícil no hacerlo. A mí me da la sensación que estamos más bien por cosas más laterales que centrales de las necesidades de un cambio político de fondo en nuestro sistema, digamos, si es que se va a encarar ese proceso. Camila. Sí, nosotros, bueno, desde el Frente Amplio tenemos un diagnóstico como súper crítico de lo que hoy día representan las instituciones democráticas para la ciudadanía. Y por eso hemos dicho que las autoridades, el Congreso Nacional y todo lo que es hoy día el régimen político como estructura institucional debe parecerse lo más posible a Chile. Y eso hoy día implica hacer algunas reformas que nosotros hemos impulsado, por ejemplo, esta idea del Congreso unicameral para intentar de que los proyectos que se legislan ahí, aquellas ideas que surgen de los o que deben discutirse los parlamentarios, tengan más eficacia, o sea, puedan salir con mayor rapidez del Congreso. Hoy día una de las instituciones más deslegitimadas o más donde menos tiene confianza la ciudadanía es precisamente el Congreso. Y a nuestro juicio tiene que ver con lo lento que es el trámite legislativo, que hoy día no es capaz de responder como a las demandas de la ciudadanía. Entonces, esta idea del Congreso unicameral, esta idea de la iniciativa ciudadana de ley, esta idea de mandato revocatorio, la idea de disminuir la dieta parlamentaria al 50%, tiene que ver con cómo le devolvemos la confianza a la ciudadanía en nuestras instituciones, haciendo que, transmitiendo a la ciudadanía de que esos privilegios que hoy día tienen los parlamentarios y en general las autoridades puedan disminuirse y que estas autoridades se parezcan lo más posible a lo que es un ciudadano común. Porque hoy día da la sensación de que la ciudadanía piensa que estas personas privilegiadas que hoy día nos representan no son capaces de ver este otro Chile, estas otras necesidades y por ende no son capaces de representar esos intereses en el Congreso o en los roles que tienen hoy día como autoridades, como de una institución que toman decisiones, etcétera. O sea, nosotros decimos devolver la institución a la gente tiene que ver con que la gente que esté ahí sea capaz de representar las demandas que hoy día tiene la ciudadanía. Y para eso tiene que terminarse con la cantidad, la variedad de privilegios que tienen hoy día nuestras autoridades. René Joffre. Yo la verdad es que creo que nunca el Congreso ha sido muy popular como institución. Ni antes tampoco en fíjate que yo he dicho eso otras veces. Hay un librito chiquito de Alberto Edward, me parece que es de 1912 por ahí, que se llama Los partidos políticos chilenos o algo así. Que uno le tapa la fecha, ¿ya? Y parece que estuviera hablando del Congreso de... O sea, son exactamente las mismas críticas, exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la reacción frente a una institución que, más que legitimada, yo creo que está... Porque se decía, el Congreso está legitimado por el binominal. Se dijo mucho, tal cual. Bueno, se acabó el binominal. Y el Congreso no mejoró su legitimidad. Se incluyeron otras fuerzas y el Congreso no mejoró su legitimidad, o sea, o su popularidad más bien. El Congreso es una institución legítima porque es una institución democrática, en mi opinión. Pero lo que ocurre acá es que ¿cómo se reacciona frente a eso? El gobierno reacciona diciendo menos diputados, menos senadores. O sea, porque a una institución que está en el suelo es fácil golpearla, con medidas populistas. Entonces el gobierno reacciona de esa manera. Otros sectores reaccionan, bajémosle la dieta. O sea, es puro populismo. Está bien, a lo mejor hay que rebajar la dieta, a lo mejor hay que tener menos diputados, pero discutamos eso en un contexto de crisis de las instituciones. O sea, de cómo hacemos, porque a lo mejor rebajamos la dieta, a lo mejor tenemos menos diputados y el Congreso sigue igual, como en 1912 y como ahora, digamos. Entonces hay que mirar un poquito más al fondo creo yo, complejizar un poco la mirada más que... No digo que no discutamos la rebaja de los diputados, no digo que no discutamos la rebaja de la dieta, hagámoslo.
Pero veamos si efectivamente eso es, porque se dijo tanto tiempo que el binominal era la causa de legitimación del Congreso. Bueno, ya no tenemos binominal. Ya se incluyeron mucha más fuerza. Hay mucha más representatividad en el Congreso Nacional. Falta todavía, pero hay mucha. En la Cámara sobre todo. Y el Congreso sigue en las mismas condiciones, sigue en el último lugar de la tabla. Cassinelli. Nos concentramos en el Congreso porque es el que está más deslegitimado o que tiene menos confianza, pero la reforma, esto uno lo puede mirar de dos maneras. Una reforma institución por institución, o decir, ¿sabe qué? Lo que nosotros debemos hacer aquí es ver cómo el entramado institucional, la gobernanza que tiene este país, hay que modificarlo. Y eso son las relaciones de poder que se dan entre instituciones. Y yo creo que esa es una mirada más grande, más amplia. Esto es como tener el país completo, todas las instituciones, las relaciones que se dan entre todas las instituciones de poder, incluyendo los que acceden, es decir, el tema de los partidos políticos, porque los que están dentro del Congreso al que le pegamos tanto son los partidos políticos, a los cuales también les pegamos. Y todo esto deriva en algo que es el sistema político. Y a ti te puede gustar o no el sistema político, pero lo necesitamos porque es la base de la democracia. Y uno de los grandes riesgos que tenemos hoy día, y que por ambos lados, por ambos extremos, nos empiezan a golpear, diciendo que parece que la democracia no es tan efectiva. Entonces, eventualmente podemos tener algún sistema o eliminar algunos pedacitos que entorpecen el sistema democrático para ser más efectivo en la solución de los problemas de la gente. Entonces, por eso digo, una mirada es ir institución por institución y diciendo, mira, ¿qué mejora le podemos hacer para hacerla más eficiente y puede haber una respuesta peor, más popular respecto de la gente? Que la gente la quiera, no necesariamente siendo coherente respecto del entramado institucional. Y la otra es mirarlo, yo creo que mi posición, al menos, es decir, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que mirar sistémicamente, todas las instituciones, cómo se relacionan entre ellas, cómo se arman los pesos y los contrapesos institucionales y cómo esa nueva institucionalidad te da respuesta hacia adelante y no hacia atrás. ¿Y eso no es como pensar una nueva constitución, por ejemplo? Sí, estaba pensando en lo mismo, en un nuevo pacto social. O sea, va en esa lógica, por eso te digo... Sobre todo pensando en que cuando se habla de la popularidad o la confianza que se tiene en las instituciones y de que el término del binominal iba a ayudar en esto, yo creo que tiene que ver con cómo nosotros pensamos en esa política, porque la transición no solamente fue un periodo histórico, sino que tiene que ver con una forma de hacer política. Y una forma de hacer política que hoy día está súper tensionada, pero que no está agotada. Hoy día, es verdad, el Frente Amplio tiene representación parlamentaria gracias al término del binominal. Y pasando a este sistema proporcional inclusivo que se ha llamado. Es verdad, pero la forma de hacer política dentro del Congreso, en nuestras instituciones, continúa. Puede que nosotros hemos sido críticos de esa forma de hacer política, hemos tratado de tensionar dentro de las instituciones esa forma, pero hoy día muchas de las decisiones que se toman y la forma de funcionamiento que tienen nuestras instituciones son ligadas y basadas en el sistema binominal. Y esa es una cuestión que yo creo que es importante para entender cómo nosotros de verdad podemos caminar o construir un nuevo pacto social. Que yo te encuentro toda la razón. Tiene que considerar el Poder Judicial, que hoy día sí tiene problemas, están en crisis, algunos han dicho. El Poder Legislativo sin duda es ineficiente. La gente siente que no sirve para resolver sus problemas. Y el Poder Ejecutivo, por cierto, también que tiene problemas cuando se enfrenta, por ejemplo, a un gobierno dividido, o un gobierno de minoría. Yo creo que esta cuestión hay que pensarla, pero estoy súper de acuerdo, pensando cómo nos ponemos de acuerdo para un nuevo pacto social que nos dé reglas claras de funcionamiento, sí, pensando en la disputa por el poder, pensando en cómo mejorar la democracia, pero además de cómo la gente siente que esas instituciones sí les sirven para mejorar sus condiciones de vida. René, tú hablabas del populismo hace un ratito, del populismo en que se está viviendo hoy día y de alguna manera se entronca con este tema, sin duda, que es un punto que importa darle una vuelta, particularmente en cómo se relaciona ese populismo con las instituciones que se supone que queremos defender y que de repente las debilitamos más todavía. Claro, lo que ocurre, yo recordaba
esa escena de los parlamentarios aplaudiendo su propia reducción. No, eso es fantástico. Era patético. Eso es Preparado, fantástico. Sí, preparado. Digo yo. y además que el gobierno pusiera énfasis en ese punto. O sea, eso es, como digo, si eso es parte de un conjunto de medidas, otra cosa, pero poner énfasis en ese punto me parece que lo que pasa es que, como dicen algunos autores, estamos en la sociedad del like. O sea, Debo para arriba, debo para abajo. claro, si la asamblea, la gente y todo, y la gente puede decir hoy día así. Así y es, debo para arriba. Claro, y 3 días, perdón, debo para arriba. Y en 3 días más, frente exactamente a lo mismo, puede decir así. Recordemos que es debo para abajo. Claro, debo para abajo. Que recordemos que No Más AFP congregó en un momento a casi 1 millón de personas en la calle de todos los sectores políticos, ¿no? Ante una demanda tan legítima como esa, que las AFP son como el sinónimo de la usura en esta sociedad, ¿no? Del abuso. Bueno, y no sé, pues después se empezó a discutir el tema de a dónde iba este 4% adicional que había, si iba para más solidaridad o iba a las cuentas individuales. Y la mayoría de la gente misma que estaba en la marcha prefería cuentas individuales. Entonces, complejicemos la mirada, porque si no, esto de tirar para el dedo para arriba, ahora ya aprendí, es puro populismo. O sea, y populismo no en su concepción clásica sino que populismo mediático, o sea, como para la opinión pública, para el tuit. Para la encuesta, ¿no? Para la encuesta. Entonces, esa falta de complejización de la política, tanto en las generaciones antiguas como en las nuevas generaciones, que parece que a veces que hacen política solo para el Twitter, está, a mi juicio, en la base también de esta caída general de las instituciones, porque además las instituciones necesitan adecuarse a los nuevos tiempos, o sea, necesitan adecuarse al mundo actual, y el mundo actual está hablando de cosas distintas. O sea, el otro día veía un video extraordinario de Sofía, ¿no? Una robot que tiene ciudadanía alemana ya. O sea, hay un producto de la inteligencia artificial que es ciudadana alemana. Y trabaja y todo eso, y hacía una entrevista. ¿Eso es una película o es verdad? No, es verdad, completamente cierto. Y hay un video en un programa español que el conductor le pregunta así espontánea, y ella tiene tal cantidad de conexiones ya en su interior que puede responder todas esas preguntas, y de manera muy argumentada y todo. Entonces, vamos hacia ese mundo, no digo que estemos en ese mundo, pero hacia allá las preocupaciones. Y nosotros estamos haciendo política al Twitter, o para la encuesta, o para la cuestión de más allá. Entonces, yo lo único que pido es complejizar la mirada, o sea, de la política, porque si no vamos a seguir en este proceso. Por ejemplo, frente a los escándalos de la Iglesia Católica. Vamos a conversar de eso largamente. Pero solo luego, como ejemplo, quizás para introducir el asunto. Nosotros podemos terminar una casuística, o sea, hoy día el cura Poblete, ayer fue el cura Tato, mañana no sé qué cura será, todo eso. Y claro, terminamos en una casuística hablando de los casos, y de cuánto este caso es más allá, y nos hablamos de qué está pasando con la Iglesia Católica ya hace un tiempo. La crisis de cómo era la Iglesia Católica, una Iglesia Católica que propiciaba el celibato, que propiciaba un gran poder, a los curas le decían padre, a las monjas le decían madre, o sea, ese nivel de poder. Ya lo obispo claro, entonces era... Y ese tipo de relación que establecía la Iglesia Católica con la sociedad entró completamente en crisis. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Iglesia Católica para estar en la sociedad de hoy? ¿Qué tienen que hacer los partidos, el Congreso? Porque si no vamos a terminar, no sé, el escándalo 1, el escándalo 2, el escándalo 3, y vamos a terminar hablando de escándalos todo el tiempo. Sí, hay buena teoría de los escándalos políticos, Thompson y otros, pero yo creo que es inútil seguir por ese camino. Donaldo Casinelli. Solo a los auditores, a los que nos ven, yo creo que a propósito de que decías de Sofía, que lo busquen, que vean, porque Sofía es un robot, claro. Pero que es un robot que tiene inteligencia artificial, que ya tiene, creo que 2 años de edad. Sí. Se presentó en una feria en Abu Dhabi, y la gracia que tiene es que aprende. Claro. Aprende. Entonces, hoy día, esto que decía René, de que da una entrevista, o sea, no es que alguien la está programando. Contesta sola. Contesta sola, sí.
esa es la gracia. Claro, esa es la Y por lo gracia. tanto, una de las preguntas es si tiene sentimiento, o sea, si podía bailar. Bueno, le preguntaron eso en el programa, si tenía sentimiento. Entonces, lo que Estamos estamos hablando... la tarea que se consiga Sofía. Estamos puros Que la de traiga. Bueno, eso es para entender dónde estamos parados. Y esto, que uno de repente uno puede decir, esto, menos mal que... No, esto está funcionando. Estos son las personas, las recepcionistas de los hoteles en Japón, Claro. son Sofía. Es que yo voy a empezar a mirar algunos que hay aquí que parece que son Creaciones. robots. Una de esas son de inteligencia artificial. Media antigua alguna. Hay una Blade serie, Runner. no me acuerdo cómo se llama, muy mala que estuve viendo un rato, pero mala la serie, pero tenía también un viaje espacial, una especie de viaje a las estrellas, pero muy moderno, pero menos entretenido, más fome. Y la computadora que maneja todo una persona, que también se autocrea y que se enamora de su jefa. Entonces todo un... Claro, en la película ya, pero la Sofía... En Netflix hay una cantidad de películas relacionadas Sí. a inteligencia artificial. Sí. O sea, Es porque ese es el interesante. mundo que viene. Aún. Es otra. Bueno, y van a poder militar en los partidos los Seguro. inteligentes artificiales. Van a tener un partido, yo creo. O sea, un partido de los robots. hay un libro de Asimov, no sé si te acuerdan, El votante, el último votante. Sí, claro, claro. Sí. La inteligencia artificial deja, el algoritmo define que él, el que está ahí, que ustedes no lo están viendo, es el que tiene el voto decisivo. No porque su voto sea el decisivo en una disputa, sino porque no tenemos para qué salir nosotros a votar, sino que porque la mayoría tiene el mismo voto de él. Y por lo tanto hay que ir a preguntarle Que a él vote él. quién va a ser el presidente. Eso es un libro de Asimov en los años Sí. 50. Si no me Sí, equivoco. Sí. Oye, pero entonces, visto todos estos elementos, ¿hacia dónde caminamos con nuestra institucionalidad política? Solo- Esto, rebajar la dieta parlamentaria disculpa. o bajar senadores no es lo más importante. Disculpa, cuando yo pongo el tema de la Iglesia René Católica y luego de las Fuerzas Armadas, no es solo la institucionalidad política. No, Son no, las sí, porque vamos a instituciones hablar de sociales, vamos a hablar de culturales eso, del vamos a país. hablar de eso O sea, inmediatamente. El país pero- está muy a la saga, muy atrás. Claro, de las cosas. por eso que son las relaciones de poder. Todas Claro. estas instituciones tienen algún poder dentro de la sociedad. Y ese poder que tienen dentro de la sociedad hay que ver cómo lo volvemos a reequilibrar. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios. En los últimos 20, 30 años hemos tenido muchos cambios. Y por eso que además yo creo que no hay que quedarse con los cambios que tenemos hacia atrás, sino que con esto que estamos conversando hacia adelante. Es decir, esta institucionalidad que queremos, tenemos que reconstruirla pensando en los próximos 20 años, ni siquiera en los próximos 50, porque en 20 años más esta sociedad que tenemos hoy día va a ser completamente distinta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para los próximos 20? Entendiendo lo que hicimos ayer, entendiendo que hay ciertos principios, ciertas bases institucionales, pero tenemos que hacer unas modificaciones. Y solo Fukuyama, a propósito del populismo, que siempre se critica el populismo como algo malo, Fukuyama en esta trilogía que tiene estos libros gigantescos, en el último habla del populismo fundamentalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Y dice que en ciertos momentos el populismo es bueno, en esto cuando se conecta con lo popular. Ojo. Bueno, la Claudia de la izquierda también tiene esa idea del buen populismo. Esa lógica. Y por ejemplo, los Kirchner y otros tomaron a la Claudia, el Frente Amplio Sí. también en Chile, Ernesto para Lacroix. tener esta idea. Bueno, terminó en lo que terminó. Claro, Kirchner, Ernesto Lacroix y Bueno, Chantal Mouffe. los proyectos nacional populares del periodo pasado, lo que hicieron fue poner el foco en la construcción de un pueblo y en la construcción de un sistema político que respondiera a las necesidades de la gente. Esa cuestión hoy día, los derechos sociales asegurados, consagrados en Brasil, en Bolivia, en Argentina, es un avance, pero para el bienestar de la gente, que yo creo que es incomparable. O sea, nadie podría negar que el proyecto o los gobiernos que se han sustentado en proyectos nacional populares, lo que han hecho es garantizar derechos sociales y políticos a la ciudadanía, pero nunca antes visto en América Latina. Y no solamente derechos sociales, porque siempre se nos critica al Frente Amplio, en general a la centroizquierda, de que hablamos mucho de derechos sociales, pero poco de crecimiento, empleo. Les quiero decir que durante estos gobiernos, Kirchner, Lula, Evo Morales, estos países han tenido un crecimiento altísimo. De hecho, uno de los PIC
de crecimiento en sus gobiernos tiene que ver con eso. Y es lo que le ha permitido a estos gobiernos precisamente asegurar los derechos sociales y políticos que quedaron consagrados en, además, cambios constitucionales. Y que hoy día le permiten a la ciudadanía tener un piso de movilización. Hoy día lo que ocurre en Argentina es una crisis súper grave, pero la construcción que hoy día tienen, la posibilidad de irse a huelga, la posibilidad de negociar colectivamente, la posibilidad de disputar hoy día el gobierno, está dado porque hoy sí están consagrados en esos estados derechos fundamentales que hoy día le permiten disputar en ese sentido. Ahora yo creo que las experiencias de Argentina, Brasil y Bolivia son completamente distintas. O sea, el gobierno del Partido de los Trabajadores es bien distinto a los proyectos que se sustentarán en Venezuela y en Argentina. Son completamente distintos. Y el gobierno de Evo es una realidad también distinta. O sea, porque no solo es interesante garantizar derechos sociales y otros, sino sustentarlo en el tiempo. O sea, gran parte de lo que tiene hoy día el sindicalismo, el pueblo, los trabajadores argentinos y la gente en general, viene del peronismo clásico. No es que se haya sustentado en el kirchnerismo. Entonces, yo digo, ¿qué sacas tú con tener una sociedad durante 6 años con derechos sociales garantizados si esa sociedad después va a estar como está la sociedad argentina hoy día? Yo prefiero una cosa más regular, más... Evo Morales lo ha hecho en Bolivia. O sea, eso hay que reconocerlo. O sea, hay una sustentabilidad del proyecto de boliviano que ha cruzado, digamos, la contingencia. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con generalizar estructuras de ese tipo. ¿Aldo, algún comentario para hacer una pausa o volvemos? Sí, solamente esto de la continuidad del proyecto, porque tienes que darle estabilidad en el largo plazo. El proyecto venezolano era muy bueno y terminó en un desastre. Y quería hacer los dos contrapuntos, porque mencionaste Brasil, Bolivia y Argentina. Argentina, los Kirchner desarmaron Argentina. Brasil, un pacto con los empresarios, que vimos cómo se hizo ese pacto. Y yo concuerdo con René, el caso boliviano, el más destacable. Incluso se nos olvida el ecuatoriano con Correa, que también en un minuto tuvo algún elemento razonable, pero que también se fue desarmando. Y creo que el único que va quedando... con todos los matices que uno puede tener, es el boliviano, que es un acuerdo entre poderes. Y claro, también está el empresariado completamente. Exactamente, el mundo empresarial. Mire, usted, el tema político por este lado, el tema económico va por este lado, y van por carriles. El brasileño fue donde tú mezclaste los dos, y ahí tenemos un mecanismo muy complejo. A propósito de series. Ahora, la Argentina la han desarmado todo en los últimos 30 años. Menem, Kirchner, todo. Macri. Como dicen los argentinos, Argentina la desarman en el día cada y en la noche tiempo se reconstruye claro, sola. Exacto. Gracias a sí misma. Hagamos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo conversando con Camila Ríos de Partido Comunes, con René Jofré, psicólogo, militante de PPD, y con don Aldo Casinelli, exdirector del Instituto Libertad. Mira, ahora que me lo aprendí ya no está ya en el Instituto Libertad. Te costó como 4 años. Me demoré como 3 años. Ahora. Típico. ¿Qué decía Libertad y Desarrollo? No, le decía igualdad. Igualdad. Que estaba a la vuelta, pero teníamos una distancia ideológica algo considerable. Claro, un detalle. Lo que pasa es que yo quería ajustar libertad y igualdad. Esas son dos cosas que parece que no tienen por qué ser antinómicas, al contrario, pero en fin, don Aldo Casinelli, Datacam. Ex estudio de opinión, porque le cambiáis nombre además. No es que le cambie nombre. Lo que pasa es que uno son los estudios que son públicos, y la otra es la empresa. Y esos son estudios que pongo a disposición de todo, muchas base de datos y todo. Oye, crisis de instituciones. ¿Qué más crisis de instituciones? Más que crisis, no solo es la crisis de instituciones, sino que es como la conversación que está arriba, donde tú vas, estaban hablando de Poblete y de lo que ha sido esta revelación, como en episodios cada vez peores. Porque primero la gran sorpresa de que el cura Poblete era una especie de... no era célibe, para empezar, y la denuncia de Marcela Aranda, y etcétera.
Pero se ha ido construyendo un personaje que a propósito de serie, de cosas de televisión, que está pintado por una serie de terror. Está pintado por una serie de terror. Algo que tú que planteabas el punto también. Sí, lo conversábamos con Camila antes a propósito de esto. Decía, ¿cuál es el personaje real? O sea, ¿cuál era el Renato Poblete real? Porque yo decía, son tan distintas las dos personas que estamos conociendo, porque conocíamos a uno que levantó una institución que ayudó en épocas de pobreza absoluta en este país, 40-50% de pobreza, se levanta una institución que es el Hogar de Cristo, que no solamente alimenta, da cobijo, sino que además prepara, hay temas de contención psicológica, de preparación, de la brutalidad que se da en esos ambientes. Este personaje logra instalar en esta sociedad, de ese minuto, en esa sociedad, en ese minuto, la necesidad de tener una institución que vaya directamente a apoyar a ese segmento de la población, que son los más pobres del país. Y ese personaje, hoy día nos damos cuenta que tiene otra cara. Entonces, mi preocupación, esto es lo que le decía a Camila, ¿cuál es el real? Los dos. Los dos. ¿Cuál es? Oye, esta cosa es de loco. Porque en ese punto me gustaría entrar, sí, pues pero más que la psicología, yo creo que la filosofía de respuesta y la filosofía política. Y es verdad. Yo que soy un arendtiano así fanático a esta altura. Cuando Hannah Arendt hace Eichmann en Jerusalén, hace el reporteo, digamos, del juicio a Eichmann. Qué grande claro, señala un punto que a mi juicio es clave para entender esto, que es la banalidad del mal. O sea, no estamos aquí frente a un monstruo, ni a un ser demoníaco, ni a un... Estamos frente a un ser común y corriente. El cura Poblete es uno como nosotros, por decirlo de alguna manera. Yo sé que eso es inquietante, pero es uno como nosotros. Y lo que ocurre es que nosotros somos eso. O sea, lo que al final, de alguna manera, una de las conclusiones que uno puede sacar de lo de Arendt es cualquiera de nosotros puede ser un potencial asesino. O sea, los torturadores. Claro, o sea, y se puede convivir perfectamente con esas dos vidas. Ahora, ¿qué pasa y qué tiene que ver con las claves de la crisis, creo yo, modestamente, de lo que estamos viviendo? Que en esa sociedad en que el cura Poblete realiza esos abusos, es una sociedad en que tiene completamente establecida una línea demarcatoria completa entre lo público y lo privado. Entonces, uno es lo público, una cara, lo otro es lo privado, la otra cara. Hoy día no, hoy día esa frontera está difuminada completamente entre lo público y lo privado. Y justamente leí un estudio el otro día de la Católica sobre la radiografía de los adolescentes chilenos. ¿A qué personajes seguían los adolescentes chilenos? Por cierto, ningún político, ni siquiera del Frente Amplio, que podría ser que son más jóvenes, digo. Sino que seguían a personajes que los consideraban cercanos, ¿ya? Pero también a personajes que no tenían mucha distinción entre su vida pública y su vida privada. O sea que Mon Laferte también era interesante seguirla porque ponía fotos de los pasteles de frambuesa que estaba haciendo en su casa, ¿me entendés? O sea, como que no está esto que una cosa es lo público y lo otro lo privado, ya como que eso está borrado. Entonces, la Iglesia Católica no, porque respecto a la confesión o respecto a un conjunto de cosas, había un ámbito que era completamente privado y donde ejercían los curas un poder. Y bueno, y ahí cuando el poder entra en los dominios de la moral, ahí las brutalidades que pueden ocurrir en la historia están bastante documentadas. Sí, que me parece súper interesante Camila entender cómo, porque hablábamos al inicio como de esta conversación sobre la cantidad de relaciones que habría tenido el cura. La cantidad de personas con las que se relacionó. Claro, claro. De esta manera rarísima. Claro. Pero tiene que ver, yo creo, con ese poder, que me parece interesante el análisis que se hace de, oye, ¿cómo lo hacía? El poder del que era investido, digamos, por el hecho de ser cura, de representar, además, una construcción de la iglesia ligada a ese cura bueno, que apoya a la gente, que está ahí, la construcción de un personaje
Bueno, esa es una construcción muy desde la izquierda, te lo digo. Sí. Que hicimos muy desde la izquierda. Como muy sagrado, como un poco perfecto, como esta idea, además de lo divino. Entonces, ¿cómo eso le empieza la construcción de ese personaje a dotar de un poder que sin límites? Sin límites. Eso es el primer punto, me parece muy interesante analizar, sobre todo cuando se hace esta distinción, que yo creo que es un debate que estamos muy tensionados a dar, sobre los límites entre lo público y lo privado. Hoy día, por ejemplo, cuando nosotros vemos el tipo de demandas ciudadanas, vemos que incluso como en las cuestiones más cotidianas, como del quehacer, de la vida de cada uno, esos límites están muy difuminados. Si vemos, por ejemplo, las demandas del movimiento feminista, el otro día conversaba con estudiantes sobre eso. ¿Quién podría haber pensado hace unos años atrás de que alguien dijera, mira, lo que pasa es que sufro violencia intrafamiliar? Alguien le habría dicho, tu problema. Soluciona tu problema, digamos, que tiene que ver con tu casa, con tu familia, Y hoy día está súper instalado de que es responsabilidad del Estado, o incluso no del Estado, sino que de todos, hacernos cargo de la violencia contra la mujer. De que es inaceptable, de que nadie puede hacer vista gorda a los casos de violencia contra niños, contra ancianos, contra mujeres. ¿Qué pasa hoy día con las demandas sobre la identidad de género? Que cuestiones tan íntimas, tan personales, problemáticas tan personales que hoy día están absolutamente politizadas, llevadas al debate de lo público, como una cuestión de la que todos y todas tenemos que hacernos cargo hoy día. Y me parece súper bien, porque es responsabilidad, yo creo, y tiene que ver como con el proyecto político que yo me siento representada, que son demandas, que son cuestiones, problemáticas sociales profundas de las que todos y todas tenemos que hacernos cargo, que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente del pacto social y un sinfín de cosas. Pero respecto a este tema, me preocupa también, encuentro súper bien que se esté investigando, la rapidez con la que se han dado las investigaciones sobre el caso de Renato Poblete, los abusos dentro de la iglesia, etcétera. Pero me preocupa qué pasa hoy día con aquellos hogares del Sename, por ejemplo, que están ligados a la Iglesia Católica. ¿Qué pasa hoy día? Si alguien se atreve a decir en el diario del problema del celibato, chuta, yo digo, hay un problema profundo, porque resulta que ya no es la casuística, ya no es casos excepcionales de gente que abusaba de niños, sino que parece que es más generalizado de lo que pensábamos. Eso. Sí. Yo, René Joffre. El debate que pone Camila, ¿no? Sí. Camila, es interesante porque hay quienes dicen que finalmente lo que ha pasado es que se está vaciando al individuo de su capacidad emocional para ponerla en la esfera pública, y ese también constituiría un problema para adelante. O sea, que al final el protagonismo de la víctima, como sujeto individual, exacerba el individualismo. Es una vuelta que hay que dar, pero interesante de debatir. Sí. Por ejemplo, detrás del debate entre Nancy Fraser y Judith Butler sobre redistribución o reconocimiento, hay algo de eso. Entonces hay que mirar, porque también el conjunto la demanda por el feminismo no es nueva, ¿no? O sea, existía en la dictadura de Julieta Giroud, que era un ícono, digamos, del feminismo, y María Antonieta Sá y todas ellas son precursoras no es que el feminismo se haya inventado en el 2011, o sea, hay distintas oleadas de eso. Entonces yo tengo la sensación de que esos debates también generan, de la manera como se dan hoy, por esta idea de que la víctima es finalmente el individuo, el sujeto individual, causan una fragmentación, han dicho algunos, como proyecto político. Como Camila menciona la idea de proyecto, ¿dónde está el punto que le da materialidad al proyecto político? En este conjunto de causas fragmentadas. Los animalistas, los ecologistas, ¿me entiendes? O sea, entonces ahí hay un debate que es súper interesante, y cómo la izquierda no se fragmenta, sino que constituye lo que antes era la lucha de clase o el tema de los trabajadores, que constituía el motor, y todas las demás causas tenían que ingresar a eso.
Claro, eso tenía un problema también porque invisibilizaba la otra causa. Pues sí. Entonces, pero ¿cómo llegas a un punto? Pues yo creo que la falta de proyecto de la izquierda hoy día tiene que ver con eso también. ¿Me permites agregar un entre otras elemento? cosas. Sí, claro. Antes de darte la palabra al tiro, Aldo. Leí una columna hoy día de Roberto Méndez, a propósito justamente del tema de Poblete, y lo que él decía me parecía interesante, de que hay muchas víctimas en este tema. Y hay una víctima colectiva, que es la confianza y la fe, para lo que, además, desde la perspectiva de un católico, como entiendo que Méndez lo es, la fe es un valor fundamental. Y la fe también del católico, la fe es colectiva. La fe no es solo individual como en el protestantismo, ¿no? Que es distinta la relación con Dios individual. Pero, entonces, esa fe colectiva que permitía seguir un cierto proyecto se destruye también con esto, y por lo tanto hay una suerte de sujeto colectivo que es víctima, a pesar de que no sea una víctima directa del abuso inmediato cometido por Poblete, que sería un poco una respuesta al punto de la fragmentación total de las víctimas por separado. No podría decirle para qué creen esas cosas. Bueno, yo también podría decirle lo mismo, pero en fin. Pero termina, no termina, pero la columna tiene dos palabras, una frase, que es ¿quién nos cuida? Que respecto a lo colectivo. La orfandad, termina diciendo. Que respecto que estamos en el individualismo más claro, extremo. ¿quién nos cuida? En esta fragmentación total, entonces, y el Estado, que se supone que es donde como sociedad, como individuo, como sociedad, le entregamos a esta institución parte de nuestras libertades para que haga algo. Y entre eso algo, entendiendo la columna, ya que lo sacaste a colación, es ¿quién nos cuida? Que se supone que está ahí. Y la Iglesia, para los católicos, era eso también. Y que además no se basaba solamente en elementos como el Estado, que son formales, que están basados en la ley, sino que aquí en elementos espirituales, emocionales, dogmáticos, de la creencia. De hecho, el arquetipo del pastor, que cuida a sus ovejas. Entonces, cuando tú decías padre y madre, imagínate, el padre y la madre que construyen la iglesia, y tú vas allá. Y eso es lo que se desmorona con esto. Y se desmorona de distintas formas, porque esto tampoco es igual en la Iglesia Católica, porque el caraderismo funciona de una manera, Poblete funciona de otro, y el curatato funcionó de otra manera. Y Prex de otra. ¿Te das cuenta? Entonces no son los mismos personajes, no es la misma manera en que interactúan. Pero hay un hilo común que yo creo que Camila lo insinuaba bien, que es el poder de su investidura, que es lo que tiran encima de maneras distintas, digamos, pero que está ahí. Ninguno de ellos podría haber hecho nada de lo que hizo si no fuera cura. Claro. Y ese pararse desde el cura es lo que lo jode. Pero que no es solo el poder respecto, porque puede ser equívoco esto del poder. Es el poder respecto del control de la sexualidad. De acuerdo. O sea, ahí, como es moral, la Iglesia Católica se fue generando como institución en función de controlar la sexualidad. Y por lo tanto, por eso el tema de los abusos, porque tiene que ver con ese tipo de poder, con esa forma de ejercer el poder. Porque ¿cómo justificas que gente que hoy día consideras inteligente, o no es una persona que no tenga discernimiento, haya sucumbido voluntariamente a ciertas actividades, donde se produce un cuestionamiento respecto precisamente de la actividad que estaba teniendo? Y eso estaba fundado en lo que decía este otro personaje, que tenía poder, pero que tenía poder además para justificar esta acción, que es la vuelta completa. Eso es lo que se constituye en las sectas. Te fijas, en las sectas no hay ningún poder así como extraordinario, institucional y grande. Pero hay una persona que logra constituir en un grupo de gente educada. La secta de Antares de la Luz tenía hasta gente con doctorado. Sí. Entonces, de gente educada, logra constituir exactamente lo que tú estás diciendo. Entonces, así se explica en las sectas. Y eso son las cosas que llaman la atención en términos de sociedad. Llaman la atención, pero eso es lo cotidiano. Claro, eso es lo sorprendente. Pero eso llama la atención. Hace mucho rato Nietzsche, Foucault y otros vienen diciendo esto está ahí, a la vuelta de la esquina. Así por eso es interesante decir que esta gente no es diabólica, monstruosa, sino que está aquí en todas partes. ¿Y son las regulaciones que la propia sociedad
genera en los tipos de relacionamiento los que los pone a raya. Soy medio darwinista de izquierda, creo que en nuestra naturaleza animal algo tiene que ver en el baile también. No, sin duda, pero ¿Cómo lo controla? Sí, ¿Cómo claro, lo controla? ¿qué Porque es lo al final que la hace? sociedad que genera un control de ese impulso, ¿no? O sea, pero ese impulso siempre está latente. ¿Ah? Ahora, ¿qué hace la sociedad? Regula eso para justamente no hayan abusos, no haya violencia, se modere la violencia y todo. Pero eso es interesante como mirarlo, porque nosotros hemos sobredeterminado tanto a través de las instituciones la vida social que al final no miramos lo que ocurre en las relaciones cotidianas. Claro, y se nos olvida de repente que las instituciones que son apersonales están constituidas por personas. Exactamente. Y esas personas toman decisiones. Exactamente. Y esas decisiones tienen estas características que son ambivalentes. Claro. Y este personaje, a propósito de los juicios de Nuremberg o los libros de Hannah Arendt, cuando el tipo no se arrepiente del asesinato de miles de personas, sino que se arrepiente de no ser eficiente. Claro. Entonces tú dices, pero, ¿dónde está puesto el foco? No, él estaba haciendo... O traigamos a colación los experimentos de Milgram, ya viejos, en los años 60, donde el tipo va a un psicólogo, hace un experimento en la universidad y hay un tipo que está detrás de una sala como esta, de sala espejo, que está recibiendo, se supone, un actor descarga eléctrica. Entonces los que llegan tienen que mover una perilla hasta un punto. Entonces, la mayoría, más de 2/3 de las personas lo mueven hasta un matarlo. punto en que podría matar a una persona. Eso tú sabes. Entonces, que fue muy utilizado. Somos esta idea como que de que los seres humanos somos buenos por naturaleza, que la contracara de la es bien cuestionable. Y la izquierda tiene harto que ver en este baile, de que hay cosas que son buenas en sí. Esa experiencia que tú estás señalando... Eso es como religioso sí, también. Yo por los años 80 participé muy activamente en la Amnistía Internacional afuera, aquí en Chile y afuera, y se generó una campaña mundial contra la tortura. Y uno de los puntos a señalar era que lo que hacía al torturador eran las estructuras que lo formaban. No es que los torturadores nacieran malos. Claro, claro. Y se usaba justamente este experimento, que fue gente que la llevaron y que se prestó para esto común y corriente y que se prestó a ser tratada, digamos, y termina mira, yo me acuerdo los números exactos. Eran 3 botones. El botón que le descargaba le hacía una descarga eléctrica muy fuerte que le generaba mucho dolor. Un segundo botón que lo dejaba con secuelas y un tercero que lo mataba. Todos apretaron el primer botón. Todos. Sí. Todos. 100%. Sí. Y más de no sé si fue la mitad. 66% apretó el tercer botón. Claro. Es impresionante. Entonces, esta cosa de que y además Milgram lo hizo para probar la tesis de Hannah Arendt. O sea, cuando hace en el prefacio del libro que cuenta el experimento, dice que está queriendo ver lo que Hannah Arendt dijo tenía razón, digamos. Entonces, es súper esta idea que nosotros construimos sobre los seres humanos y todo, ¿no? Por eso yo creo mucho en lo contractual, en la regulación que nos damos a partir del diálogo, de lo que podemos generar como personas, porque los proyectos políticos que al final terminan siendo como religiones y que apuntan a un finalismo que va a venir en alguna parte, el paraíso de Dios en la tierra, sea platónico, cristiano o comunista, digamos, son proyectos políticos que son muy jodidos en términos de lo que ponen como final. Pero además este poder sin límite, el hombre nuevo, este poder sin límite a mí me da la impresión que hay que ponerle cierto contrapeso, y hoy día es el desafío de la Iglesia Católica, bueno, en realidad de todas las iglesias, de buscar la forma de controlar si es, como se dice acá, cierto instinto, cierta naturaleza ahí del hombre, tratar de controlar ese poder sin límites que llegan a tener algunas personas y que terminan con estos casos tan contrariados que tanto daño le hacen, yo creo, que a la ciudadanía, porque lo hablábamos antes de comenzar el panel. Da la impresión que es doloroso para la gente hoy día estos casos. Renato Poblete, se ha hablado de otros curas que también están siendo investigados, también jesuitas, y me da la impresión que
cuesta de repente pensar en esta dualidad de un hombre bueno, digamos, que contribuyó tanto a la sociedad, que tenía esta otra cara. Aparentemente tan otra cara. oculta. Oye, nos quedan exactamente los minutos para que cada uno ocupe un minuto en lo que quiera. Que ha sido un gesto democrático de nuestro programa. Un gesto populista. O populista, como tú quieras. Entonces vamos por el primer minuto de libre disposición de don Aldo Casinelli. Puedes hablar de lo que se te ocurra. No asumamos lo que decía René de esta dualidad, porque si no podemos terminar a cualquier parte. No, a mí, quizás yendo a contracorriente, porque en esta lógica de qué es lo que se nos viene o qué hemos hecho en esta eliminar la frontera entre lo público y lo privado de cada uno de nosotros, o sea, aquí no estoy metiendo lo político, a través de las redes sociales, a través de todo. Creo que esa lógica también repercute en la sociedad y en cómo nos vamos relacionando. Yo creo que este afán por transparencia absoluta de repente nos puede causar algún problema social. Si esto, no sé, la palabra es controla, pero a mí me preocupa. Yo solo lo digo y por eso creo que es ir en contra de la corriente en una lógica que todo tiene que ser súper transparente. Y todo. Creo que hay ciertos espacios, ciertas lógicas que... los baños tienen puerta por ahí. Bueno, pero acuérdate que la casa de vidrio no tenía puerta. Claro, por eso la transparencia es muy cuestionable. Entonces, es un dispositivo neoliberal, han dicho. Entonces a mí me preocupa este vaciamiento, volcamiento hacia lo público y sin dejar espacios que son propios, donde esto es nuestro. Muy jodido. Por eso, algo así. Don René, su minuto. No, yo voy a leer una cosa que leí en Twitter. Que me parece a propósito de Poblete. Y a propósito de que me parece que por ahí hay que mirar. Dice, me parece un error para la sociedad transformar en, comillas, bestias depravadas a quienes cometen abusos. El abusador es el tío, el profe, el cura, gente normal, y que en muchos aspectos pueden incluso hacer el bien. Si demonizamos, dejamos de estar alertas. A los monstruos se les ve desde lejos, a la gente normal no. ¿De quién es eso ya? De un tuitero. Cualquiera. Sí. Muy notable. Sí. Ay. Camila Ríos, tu último minuto. Sí. En el programa, no nada más. Tu último minuto. Claro. Sí, que después de todo lo que hemos estado hablando, Sí, ya voy. Bueno, a propósito, es que de verdad le he estado dando vuelta a este tema de lo público y lo privado estos últimos días, entonces de repente que lo habláramos es interesante. Sí, sin duda hay que... todo tiene su límite, pero me da la impresión que tal como lo decía Foucault, de que los dispositivos de control social están en todos lados y son sobre los cuerpos, pensaría que la única forma de hoy día liberarse de ese control social es a través de la liberación de los cuerpos y de esa intimidad, de esa sexualidad que nos pertenece. Entonces, hoy día me da la impresión que dar esa disputa sobre lo privado y sobre lo público, sobre lo que me pertenece, sobre lo que es mío, es politizar esa discusión. Es llevar esa discusión sobre los cuerpos, sobre la sexualidad y sobre la intimidad hacia lo político. Eso quería decir. René Joffre, Aldo Casinelli, Camila Ríos, 1.000.000 de gracias, un gusto haber compartido el programa con ustedes. Ya nos juntaremos en unos días más. Sí, un programa bastante distinto a los que habitualmente. Después de las elecciones de Argentina, diríamos. No, pero falta mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al equipo que hace posible que este programa esté al aire, ahora en directo con ustedes en la radio y ya desde mañana pasado en nuestro streaming de televisión. Que tengan un muy buen fin de semana, muy buenas tardes.